¿Somos realmente quien creemos ser? ¿Sabemos si nos conocemos o si creemos que conocemos nuestra personalidad? ¿La entendemos? ¿Alguna vez os habéis planteado que puede ser a lo mejor una respuesta de lo que llevamos a nuestro interior y no ser una personalidad así? Buenas noches, bienvenidos hoy al directo, a esta charla entre amigos que a mí me gusta tener todos los jueves a las 10 de la noche. Primero que nada, presentarme para quien no me conoce. Mi nombre es Maite, soy profesora de cursos de sanación, soy terapeuta, soy autora de 2 libros de autoayuda y más que están en marcha. Primero que nada, quiero pedir disculpas, como todos los jueves que hago los directos, por estar entre las dos pantallas, estar entre las dos plataformas y por eso voy a tener cobertura entre los dos chats y las dos cámaras. Por ello también decir que a partir de ahora y a hablar de respuestas o hablar de personalidad hoy y todo lo que influye detrás de todo eso, voy a abrir el chat para que podáis comentar, para que podáis preguntar todo aquello que creáis que es necesario para aclarar o para ampliar la información o simplemente por el simple hecho de compartir. Evidentemente, si crees que es interesante, si te gusta, puedes indicarlo en el icono de me gusta para que también otras personas puedan saber que ahí hay un mensaje oculto que ha gustado y evidentemente si crees que puede ayudar a otras personas de tu entorno, puedes compartirlo. Y hoy voy a empezar un poco poniendo 2 ejemplos de lo que quiero hablar esta noche para que podáis ver hasta qué punto podemos confundir la personalidad con simplemente unas respuestas que tenemos en nosotros y no nos damos ni tan solo cuenta que eso es así. ¿A cuántos de vosotros, y ahí sí que me gustaría que ya empecemos a ponerlo en el chat, cuántos de vosotros una vez habéis reaccionado de una forma excesiva o habéis reaccionado de una forma en concreto? Y cuando habéis hecho esta reacción, a lo mejor al llegar a casa, eh, decís, ostras, ¿y yo por qué he reaccionado así? ¿Y yo por qué he hecho esto o he dicho lo otro si yo realmente no soy así? Y a veces es como que nos preguntamos sobre nuestras respuestas cuando no entendemos por qué en un momento dado hemos reaccionado de una manera determinada. ¿A alguien le ha pasado esto? Ponerme que sí en el chat y así puedo veros conectados en el Facebook. Me saludan Paquita, me saluda Gemma, me saluda Miguel. Buenas noches, buenas noches. Voy a dar un segundo ejemplo. Y hola Jordi, buena nit. En el segundo ejemplo voy a dar varios ejemplos que una vez incluso di a una de mis clases y los alumnos dijeron, ostras, esto tendrías que compartirlo, ¿no? Así que alumnos, va por vosotros. Fijaros y voy a poneros en un ejemplo. Quedamos un día para tomar algo, quedamos tú y yo para tomar algo y por el motivo que sea, yo no me presento. ¿Cómo te lo tomas? ¿No quieres saber nada de mí o incluso piensas que yo no quiero saber nada de ti? Como que te vas a casa, te encierras en tu habitación y te quieres aislar del mundo. Segundo ejemplo de respuesta. Te quedas solo en el bar, triste, decepcionado, un poco con el sentimiento de dejadez. Tercera respuesta. Pensar que es por tu culpa el no haberme recordado la cita que teníamos a lo mejor, o a lo mejor pensar que has hecho mal para que yo no acudiera. Cuarta respuesta. Pensar que a lo mejor yo te he traicionado, que he ido por detrás e intentarías averiguar dónde estoy, por qué no he ido, o incluso intentar en las próximas veces que quedamos asegurarte a que eso no vuelva a pasar.
Y la última respuesta sería a lo mejor pensar, quedarte ahí en el bar y pensar que eso es injusto, que eso no se hace, que eso no es correcto, que no he obrado adecuadamente, o incluso ver cómo te inunda la rabia. Fijaros que os he dado 5 respuestas distintas a un solo acontecimiento, y esas respuestas se relacionan totalmente en las heridas de infancia. Cuando yo pienso que no quiero saber nada de ti, incluso que puedas encerrarte, ahí tendríamos de trasfondo, tendríamos la herida del rechazo. Según si yo tengo esa herida del rechazo, es igual cómo pienso, cómo siento y cómo actúo en un momento dado. En el segundo, si me quedo triste y solo en el bar, incluso con un aire victimista, ahí tendríamos la herida del abandono. Si yo tengo esa herida de abandono, mi respuesta será esa en concreto. Cuando yo pienso que es por mi culpa o que incluso he hecho algo mal, ¿no? Para que no se acuda a la cita, ahí está reflejándose la herida de la humillación. Es como ese autocastigo mental, ese saboteador mental que me hace culpable de lo que a lo mejor ha sucedido o no, y siempre sin tener esa respuesta, ¿no? Sin tener ese motivo por el que ha sucedido. En el cuarto ejemplo estábamos diciendo que te sentías traicionado, que intentarías averiguar porque yo no he ido, incluso para las próximas veces intentarías asegurarte que yo realmente sí que acudiría en la cita. Ahí estamos detrás de la herida de la traición. Y por último, hemos dicho que pensar, ¿no? Que es injusto, ver que se ha obrado de forma incorrecta, incluso dejar que la rabia nos invada. Ahí estaríamos detrás de la herida de la injusticia. Entonces, fijaros cómo en un mismo hecho cada persona podemos responder de una forma distinta, y ahí se ve qué hay detrás, qué trasfondo tenemos en nuestras heridas, en nuestras emociones y en todo lo que es ese campo interior que dominan más los hilos de nosotros mismos de lo que nosotros somos conscientes que están dominando. Fijaros, creemos que es nuestra personalidad, creemos que yo soy así y no puedo hacer nada más. Y no es real, es una respuesta a nuestra herida lo que está sucediendo o aconteciendo en ese momento, y no es porque simplemente soy así. Yo me he hecho así a través de unas heridas, de un dolor interno que hacen que en un momento dado yo actúe de una forma determinada para poder esconder ese dolor que tengo en mí, o incluso para sacar como esa coraza, para que no se vea la vulnerabilidad, para que no se vea cómo me puede estar dañando esta situación en concreto. Fijaros que son 2 ejemplos en concreto, uno con 5 respuestas ya más yendo a tiro de cada herida de infancia, y la otra sería más en el campo de la reacción, de ver cómo muchas veces no somos conscientes de cómo reaccionamos en nuestra vida y que no dominamos nuestras reacciones, sino que es ese piloto automático que hace disparar nuestra acción y nuestra reacción. Entonces, fijaros que es en realidad es una respuesta, no es nuestra personalidad, sino que es una respuesta de cómo nos está hiriendo o cómo no nos gusta esa situación en concreto. Bien, fijaros que esto lleva un transcurso donde en nuestra vida nos está afectando, nos afecta y nos afectará si no le damos como esa continuidad, ¿no? No le damos como ese saber de por qué surge todo esto. Entonces, de ahí es importante ver en nuestro pasado, ver cuáles han sido esas raíces donde han salido todas esas respuestas, esas heridas o esas
corazas que falsamente creemos que nos protegen, cuando en realidad lo que está haciendo es que nos hace ser de una forma distinta a lo que nosotros realmente somos desde nuestro interior. Por otra parte, si no entendemos quiénes somos nosotros en nuestro presente, a través de cómo han surgido esas semillas, cómo hemos puesto ese origen, en realidad es como que vamos un poco andando por la vida como si estuviéramos en el desierto sin saber de dónde venimos ni a dónde vamos, porque no entendemos qué hacemos andando en un desierto, no entendemos qué es lo que hacemos en nuestra vida en realidad, y eso afecta plenamente en nuestro presente. Y por otro lado, es ya fácil de entender que eso también va a afectar a nuestro futuro, porque si yo no entiendo quién soy y tampoco entiendo qué me ha originado ser quien soy, tampoco voy a entender quién quiero ser o cómo se mueven mis hilos para lo que seré el día de mañana. Y ahí está la importancia para tomar las riendas de nuestra vida siendo nosotros mismos y no siendo esa falsa personalidad que en realidad es un acto reflejo de nuestras heridas. Pero eso no es todo. Diréis, sí, es importante, pero ¿sabéis hasta qué profundidad llega todo eso en nuestra vida? Si yo no sé quién soy, si yo no sé de dónde vengo, por qué actúo como actúo o quién soy en realidad, y tampoco no sé dónde quiero ir, cuando yo quiera hacer algo en mi vida y no lo vaya a poder hacer porque no sé si lo puedo hacer o no, porque no sé quién soy, eso automáticamente, primero que nada, afecta a mi autoestima. ¿Por qué? Porque nos machacamos constantemente pensando que no somos capaces, que no podremos, que no nos merecemos, que no confiamos en nosotros mismos o tampoco tenemos la seguridad en nuestra vida de hacer aquello o de ser aquello que nosotros queramos ser, y siempre vamos como un poco a despensas de ese amor o ese cariño que nos van dando desde el exterior, porque tenemos ese vacío interno de no querernos a nosotros mismos tal y como somos, porque ni tan solo nos estamos conociendo o nos estamos reconociendo. La segunda cosa que nos afecta en todo esto sería en la sensación de fracaso en nuestra vida o esa no tolerancia al fracaso. Muchas veces es necesario fracasar para poder aprender, para que nos aproxime cada vez más a nuestro éxito. Si nosotros no somos tolerantes al fracaso o incluso si tenemos miedo a fracasar, automáticamente nos paralizamos en nuestra vida, no hacemos nada para avanzar, y eso también hace que evidentemente afecte nuestra autoestima, pero entendemos que no somos nosotros mismos los que nos estamos paralizando, sino que es el miedo que nos paraliza porque estamos escondiendo algo que hay detrás que nos pone dentro de esa estructura del miedo. Y eso, como tercera acción, ¿qué es lo que nos lleva a no tomar acción a nuestra vida? Cuando no sabemos quiénes somos y no sabemos por dónde vamos y no entendemos nuestras acciones, nuestras reacciones o incluso nuestra personalidad, automáticamente lo fácil es quedarnos a nuestra zona de confort, es quedarnos a ese sofá de nuestra vida interior, que ahí nadie nos molesta, no hay que indagar, no hay zona desconocida, no hay esa incertidumbre del qué pasará, pero tampoco hay acción, tampoco permitimos que pasen cosas en nuestra vida, sino que simplemente dejamos hacer como ese piloto automático que he dicho antes para que las cosas sucedan tal y como vengan, y no somos nosotros quienes permitimos o quienes accionamos ese botón para que las cosas suceden en nuestra vida. Entonces, fijaros lo importante que es el podernos conocer, lo importante que es el poder saber por qué estamos donde estamos y a partir de ahí dónde queremos ir a nuestra vida. Y ya no es solo eso, vamos a rizar un poquito más el rizo. ¿Os apetece que rizamos un poquito más el rizo? Venga, decirme si sí o si no en el chat, y así continúo. Veo que mientras tanto voy a hacer repaso de los comentarios. Paquita dice, a mí me ha pasado
que le ha hecho sentir mal. Entiendo que cuando hemos estado hablando de las heridas, de las reacciones y todo esto, ¿no? Gemma me dice que sí, Teresa me da las buenas noches, buenas noches. Gracias, Jordi, me has dicho que sí y continúo con eso. Vale, sí que es verdad que Paquita dice, a través de hacer el curso Siente y App, obtuve mucha información acerca de estas situaciones y puedo asegurar que día tras día las vas cambiando. Ahora soy más consciente de mis actos. Y así es, cuando nos conocemos, nos reconocemos y esa es la gran diferencia. Entonces, fijaros, hemos dicho que íbamos a rizar el rizo. ¿Cómo afectan las emociones en todo eso que estamos hablando? ¿Cómo está afectando tanto en las heridas como en la autoestima, el fracaso, el no poner acción, etcétera, etcétera? Hay una realidad aplastante, que es que las emociones mueven el rumbo de nuestra vida. Pero también hay que saber que las emociones son neutras. El valor o la intensidad que le damos a las emociones es según ese dolor o cómo lo vivamos nosotros, si es en el sentido que conocemos como negativo, que de negativo no tiene nada, pero también el cómo nos hacen sentir. Entonces, fijaros, si yo, por ejemplo, estoy hablando de la herida del rechazo está altamente ligada con el pánico. El pánico es el mayor de los miedos que asociamos en todos los aspectos de nuestra vida y de todas las maneras. Si nosotros, por ejemplo, estamos en la herida del abandono, lo más fácil en el abandono es estar en estados de tristeza y muchas veces estar triste incluso sin saber por qué. Entonces ahí lo importante es el saber que esa emoción va ligada por una reacción de nuestras heridas. En la humillación, lo hemos dicho en el ejemplo, esa culpabilidad, el sentirnos culpables de algo que pasa en nuestra vida, pero ya no solo en algo que pasa en nuestra vida, sino también el sentirnos culpables de nuestro alrededor, culpabilidades que no nos pertenecen, que nos las adjudicamos a nuestra vida. En la cuarta, en lo que es la traición, ahí estaría plenamente la decepción, ese aporte decepcionante en nuestra vida. Y como último, y como hemos dicho, en la injusticia tendríamos la rabia, ese conectar con toda la rabia. Y ahí es importante saber que todas las emociones que, como hemos dicho, muchas veces podemos relacionar, que son negativas y en realidad tienen mucho más de positivo que de negativo cuando las entendemos y cuando vemos todo lo que hay detrás. Entonces, entender, saber ver que tenemos esas emociones en nosotros, poderlas entender y poder sacar el mensaje oculto que hay en las emociones y el poder de alguna forma reconducir esa emoción para aprender de ella y poderla vivir de forma positiva y poder sacar todo ese jugo que nos aporta, estamos aprendiendo cada vez más de nosotros. Entonces, claro, cuando vemos, por ejemplo, una persona triste, decimos es que es así. No es así. Las personas no nacemos con unas emociones instauradas en nuestra personalidad, sino que eso se va acumulando y se va haciendo, se va engendrando a medida que nosotros vamos optando en nuestra vida, vamos acumulando de nuestras experiencias, de nuestro dolor interno y de todo aquello que nos condiciona plenamente en nuestra vida. Ahí entendéis entonces la pregunta del directo, ¿no? ¿Es personalidad o respuesta? Y ahí está la importancia real de entender la profundidad de esa inquietud que hoy quería compartir con todos vosotros. Y aparte de que pueda afectar, como hemos dicho, en la autoestima, en el fracaso, en no tomar acción, también es importante ver que eso afecta en cualquier acción cotidiana que nosotros hacemos en nuestra vida. Por ejemplo, en el cómo comemos, dependiendo de todo lo que hay detrás, comemos de una forma o comemos de otra. En el bailar, por ejemplo, si bailamos más abiertos, más tímidos,
Todo esto está condicionando por todo lo que estamos hablando ahora. El cómo nos relacionamos con los demás. Lo más importante, cómo interpretamos nuestra vida, cómo interpretamos lo que está pasando en ella y lo que está llegando o no está llegando en ella. Otra cosa importante que nos afecta, el cómo nos tratamos a nosotros mismos, cómo nos hablamos, cómo nos cuidamos, cómo nos mimamos, o si estamos más como damos más importancia a nuestro exterior o realmente entramos en nuestro interior y nos tratamos tal y como tiene que ser y no a través de ese dolor o de esas heridas. Otra cosa que nos afecta es el cómo pensamos, el cómo trabaja nuestra mente. Y cuando digo nuestra mente, estamos hablando del subconsciente, estamos hablando del cómo nos autoboicoteamos, estamos hablando del ego, estamos hablando de todos esos pensamientos negativos y todos esos procesos internos mentales que actúan como a mí me gusta decirle, como esa radio que siempre está sintonizada en nuestro tejado y que muchas veces no somos conscientes que están moviendo el cotarro de nuestra vida y de nuestras actuaciones. Porque al final, detrás de lo que actuamos con nuestro cuerpo, fijaros que hay mucha más materia que no lo que en realidad creemos que es nuestra personalidad y nuestro instinto. Además, y tal y como hemos hablado en las emociones, estaría también el cómo nos sentimos en cada momento de nuestra vida, cómo eso afecta a todo lo que llevamos en nuestro interior. Pero además hay un aspecto muy importante que son nuestros deseos, el sentirnos merecedores, de desear que llegue algo en nuestra vida y que realmente pueda ir o pueda llevarnos más allá para conseguir nuestros propósitos, para conseguir nuestros sueños y todo lo que nosotros queremos en nuestra vida. Y por último, que podríamos estar toda la noche, por último, también decir, también afecta en nuestra capacidad o el sentirnos capaces desde el hacer y desde el ser, porque ya no solo somos lo que hacemos o no solo somos lo que tenemos, sino simplemente el sentirnos tal cual como somos en cada momento. Y para ello, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? Tenemos, primero que nada, y ahí van los tips. Primero que nada, el preguntar el por qué hacemos o por qué reaccionamos o actuamos en un momento dado. El poder de las preguntas es inmenso. Y entonces el poder preguntarnos, ¿y yo por qué he hecho esto? ¿O por qué he reaccionado así? Podemos tener mucha más información de cuáles son esas manos que mueven nuestros hilos internos. Pero ya no solo quedarnos con eso, sino el ver el qué se esconde detrás, qué miedo, qué expectativa, qué hay detrás que me ha hecho reaccionar de una forma determinada. Pero además, ahí ya viene el contarnos la verdad. Y yo siempre digo a mis alumnos, hay que contarse la verdad, por mucho que duela. Hay que ser sinceros con nosotros mismos para realmente sacar todo el jugo que hay en nosotros, porque si nos mentimos, al final tenemos más que perder en nosotros que no en los demás. Y por ello, cuando ya tenemos todas esas pautas, no queda más que aceptar que todo eso vive en nosotros, que todo eso realmente está ahí para nuestro aprendizaje, para nuestra evolución y para poder ser cada vez esa versión mejor de nosotros mismos, que al final es como esa carrera, ¿no? En nosotros mismos que lo que hace es
para sentirnos bien o sentirnos cada vez más nosotros mismos desde la esencia, no por una acción o por una reacción, no por una respuesta, sino porque realmente somos así. Y a partir de ahí, el querernos infinitamente, porque es lo más real y lo más preciado que tenemos en nosotros y por ello ser fieles a nosotros mismos, saber quiénes somos y quiénes no somos y a partir de ahí no dejar que nadie ni nada pueda cambiar eso, pueda manipular, sino que realmente podemos ser nosotros desde esencia. Fijaros que ya no es solo un tema de personalidad, sino que es un tema de mucho más profundo, un tema interno que mueve todas nuestras heridas, todas nuestras emociones, todas nuestras reacciones, nuestros pensamientos y que todo va ligado entre sí, todo está atado o unido por un hilo imaginario que hace que todo ello vaya de la misma forma. Si yo pienso de una forma determinada o siento de una forma determinada, es normal que nuestras acciones conduzcan de esa forma. Si yo no entiendo cómo me siento o no entiendo cómo pienso, entonces nuestras acciones es cuando se descontrolan completamente. Así que mi consejo de hoy, y con eso sí que abro el chat para que podáis compartir, para que podáis preguntar, conoceros, conoceros de todas, para poder saber quiénes sois los que estáis ocultos en vuestro interior, para poder desde ahí tomar acción en vuestra vida, no esperar que las cosas sucedan, sino que hacer lo que vosotros creáis realmente que tiene que suceder en vuestra vida o en vuestros estímulos tanto externos como internos. Voy a comentar los comentarios, ¿vale? Vemos aquí en el Facebook, el chat del Facebook está más activo que el del Instagram, ¿vale? De todas formas voy a mirarlos. Ahí venga, vamos. Me había quedado aquí. Gemma dice querernos, aceptarnos y humildad, ser consciente de cómo eres y que has de cambiar. Ahí está, pero para eso, Gemma, es lo que decía, hay que contarse la verdad, hay que ser sinceros con nosotros mismos, contarnos ese dolor, eso que no nos ha gustado. Contarnos también lo que sí, lo que nos regala, ¿no? Todo nuestro ser para desde ahí poder equilibrar y poder llegar a esa aceptación y a ese respeto. ¿Mm? Ahí, sí, realmente es eso, ¿no? El cuidar, ¿no? Dice Gemma, cuidar a nuestra niña interior, hacer las paces con ella. Todo esto lo descubrí en el curso App. Fíjate, Gemma, y Gemma como alumna ya graduada, ¿no? Del curso App, es como que darse cuenta que nuestro interior, esa niña herida es mucho más sincero y está mucho más escondido de lo que realmente creemos. Y por ello es importante contarse la verdad y si es de la mano del acompañamiento de todo lo que es el programa de app con todas las herramientas y todas las facilidades que se hacen, pues mucho, mucho mejor. Entonces, ahora que ha salido lo que es el programa de app, recuerdo que ya quedan súper pocas plazas ya para la edición que va a empezar dentro de 2 semanas. La semana que viene se van a terminar ya las inscripciones, si no se terminan antes, ya en lo que son esas poquitas plazas que quedan. De hecho, quedan 2 plazas disponibles, así que si crees que todo esto te ha resonado, si crees que todo esto puede ayudar en tu vida, no dudes en ponerte en contacto conmigo porque ya mismo empezamos esta cuarta edición del curso App La Transformación y aquí conectados hay algunos de los alumnos bueno, que pueden compartir, ¿no? esta experiencia.
Gemma me da las gracias, gracias a ti siempre por ser y estar, ya lo sabes. Paquita dice, el saber y aceptar tus emociones, el cómo se producen y el por qué es un gran paso para vivir plenamente sanando tu corazón y sobre todo tener una mejor autoestima y tener mejor salud. Eso es, o sea, fijaros que muchas veces vivimos completamente en piloto automático, vivimos sobre lo que nos lleva la marea de nuestra vida o nuestro alrededor. Entonces, saber quiénes somos, el poder sanar dentro, contándonos la verdad, poder tener esas herramientas para avanzar y ir más adelante, es esencial para esa mejor salud y esa mejor autoestima que dice Paquita, es simplemente ese amor propio, ¿no? El querernos a nosotros mismos y respetarnos y aceptarnos desde ese querer. Y esa es la mejor base para confiar en nosotros, para dar esa seguridad y para poder ser más nosotros mismos. Aceptación y amor, dice Gemma, Teresa aplaude, buenas noches, María del Carmen Morales también aplaude. Paquita dice, el ego, si lo aceptas y lo convives mirándole la cara, se puede llegar a controlar el dolor que causa nuestro ser. La guinda es amarlo con respeto. Es la guinda y lo difícil. Además, el poder detectar el ego es muy difícil y ya no estamos hablando del ego como conocemos en nuestra vida cotidiana, sino que hay 11 facetas donde descubrir el ego y cómo actúa el ego en nuestra vida. Y el ego es tan vicioso, es tan él, que se esconde en él mismo para que no lo podamos reconocer. Entonces, poder detectar ese ego y poderla amar es el mayor de los regalos que nos podemos hacer a nosotros mismos para que eso no condicione nuestra vida ni a nosotros mismos, ¿no? Gemma dice, somos únicos y irrepetibles, siempre. Y yo ahí añado y especiales. Cada uno de nosotros somos perfectamente imperfectos y esto es lo que hace de nuestra autenticidad. Entonces, ¿cómo pretendemos muchas veces que los demás nos conozcan a nosotros si ni tan solo nosotros nos conocemos? Y ahí de la importancia que podamos llevar, ¿no? a ese conocimiento interno con todo lo que lleva, ¿no? Miguel me dice, tienes que ser tú mismo para saber quién eres. Evidentemente, el problema es que no sabemos quiénes somos. El problema es que no sabemos cómo actuamos y no nos contamos la verdad. Y por eso hoy he querido dar como ese clic de conciencia de que creemos que somos como somos y en realidad somos lo que hemos creado ser en nosotros y ahí está el truco, el poder destapar todo eso que nos esconde a nosotros en nuestro propio interior. Gemma me dice, gracias Maite, solo agradecimiento para ti, gracias a ti también siempre por ser y estar y por confiar en mí y por estar ahí. Fijaros que estos directos sin vosotros no serían posibles y el agradecimiento es mutuo, el agradecimiento también va para todos vosotros. Miguel dice, tenemos que ser responsables de nuestros propios actos. Y ahí está. Y hay una gran diferencia entre responsabilidad y compromiso. Entonces, hay que ser responsables de nosotros, pero no responsabilizarnos de nada que no toca en nuestra vida. Podemos comprometernos en muchas cosas, pero responsabilizarnos solo es una tarea que nos pertenece a nosotros y que no puede hacer nadie por nosotros. Así que, bueno, saludo a todas las personas también que están conectadas en el Instagram. Vicky ahora en Instagram comenta, con app se abre una ventana a nuestro interior, ese gran desconocido. Fíjate que Vicky justo hace 2 días que se ha graduado con el curso app y bueno, realmente es una de las personas que ha abierto esa ventana, ¿no? Que ha abierto esa puerta. Así que nada, a disfrutar de esa transformación y a disfrutar, como ellos dicen, ¿no? Que haya un antes y un después. Ahí está, al final el truco es ese, es el conocernos desde la base y saber gestionar todo lo que se oculta en nosotros para poder ser mejores personas. Sin más, en el Facebook ya se despiden. Gemma, Paquita, también buenas noches, grande y útil charla.
Yo por mi parte, daros las gracias por estar un jueves más aquí, dándome ese calor digital con esas charlas y esperando que realmente el tema de hoy os haya aportado y os haya despertado alguna inquietud en vosotros, pero además que os haya como aproximado un poquito más en saber qué es lo que hacéis con personalidad propia o lo que hacéis con resultado o reacción de lo que lleváis en vuestro interior. Así que, sin más, yo ya me despido de todos vosotros y recordar, la semana que viene nos espera una entrevista diferente a la que hemos hecho hasta ahora. Sí que es de una alumna de app, pero será una entrevista muy diferente. Así que no os la podéis perder. Os espero el jueves que viene a las 10 de la noche aquí en el directo, en este caso de Facebook, pero después también se colgará en IGTV de Instagram. Ser muy felices esta semana y cualquier cosa, cualquier duda, me podéis hablar por un privado. Un besito a todos y feliz noche de jueves.